Sí, Bueno, perfecto. muchas gracias por la presentación y la verdad felicitaciones por toda la organización de hacer esto todo en pandemia, la verdad es increíble. Bueno, ahora vamos a hablar unos minutos sobre un proyecto que estoy trabajando acá en la universidad que se llama SAM, que es Smart About Medication, o sea, es una inteligencia sobre los medicamentos. Y les voy a contar un poco del contexto en el cual yo me encuentro ahora, que es, estoy viviendo hace 2 años en Quebec, Canadá, y para que se den una idea, esta es la provincia de Quebec, que es una de las 10 provincias de Canadá. Tiene una superficie de 1.5 millones de kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, esto es aproximadamente la mitad de Argentina, así que 2 de estas provincias serían el equivalente a Argentina. Tiene una población de 8 millones, un poco más de 8 millones de habitantes. Tiene un sistema parlamentario y maneja 2 idiomas, que es francés e inglés. Y más que nada la población, este es un mapa que se ve la distribución de la población en la provincia, y más que nada por temas de temperatura y demás, está casi todo centrado en el sur de la provincia. Acá se encuentra la ciudad de Quebec, de Montreal y de Ottawa, que es donde se centra la mayoría de la población. Esto para que se dé una idea del contexto geográfico donde nos encontramos. Con respecto al sistema de salud, el sistema de salud canadiense es un sistema de salud público con prestación estatal y privado. Tiene un seguro público, es la provincia de Quebec, tiene un seguro público de salud provincial que se llama RAMQ. Esto se los nombro ahora porque después vamos a ver cómo lo integramos con el sistema que hicimos con cierta información de la provincia. Y el sistema de salud canadiense es financiado por el gobierno y se basa en 5 principios. Es accesible a todos independientemente de sus ingresos, ofrece servicios completos, es de gestión pública y es de acceso universal a los ciudadanos y residentes permanentes. Esto a diferencia del argentino, que es para todos los que habitan y pisan suelo argentino, acá es acceso universal a los ciudadanos y residentes permanentes. Y a diferencia del argentino, se aplica dentro y fuera del país. Quiere decir que si una persona que está cubierto por el servicio público viaja al exterior, va a estar cubierto, vaya donde vaya, por este servicio público. Más que nada sería el aporte económico en el extranjero. Las normas del sistema de salud son establecidas por el gobierno federal y son administradas localmente por cada provincia o territorio. Siguiendo hablando del contexto, yo estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de McGill. Es una universidad privada con más de 40.000 estudiantes de 150 países distintos. Cuenta con 4 hospitales universitarios afiliados a la universidad, que serían toda la red hospitalaria. Tiene 10 premios Nobel y salió la mejor universidad del país en Canadá en 2012. Se encuentra dentro del top de las 25 universidades más importantes del mundo y se encuentra en Montreal, al pie del Parque Mont-Royal. Son todos los edificios que involucran a la universidad, y este es el Monte Mont-Royal atrás de la universidad. Dentro de la universidad, dentro del departamento de epidemiología, hay un grupo de investigación en informática en salud que posee 3 laboratorios distintos. Un laboratorio de soporte clínico a la toma de decisiones, que está encabezado por Robin Tambly, que es profesora en la universidad. Laboratorio de vigilancia epidemiológica a cargo de David, que también es profesor en la universidad. Y un laboratorio de calidad y cuidado en el cáncer, por otro profesor, Ari. Entre el grupo hay más de 250 publicaciones en más de 100 revistas, y se encuentra en el Departamento de Epidemiología y Bioestadística, y también pertenece al Departamento de Medicina de la universidad. En este contexto, les voy a hablar del proyecto SAM. El proyecto SAM es, primero voy a escribir el problema. El problema es con respecto a la gestión de los medicamentos y cómo los pacientes y los cuidadores manejan los medicamentos fuera del hospital, ya en su casa. Cuando se habla del manejo de los medicamentos dentro del hospital, generalmente es mucho mejor cuidado que en la casa, que tiene mayor asistencia y están mejores cuidados los pacientes con respecto a la toma de medicamentos, más que nada involucrando a la enfermera y el cuidado permanente. Pero cuando el paciente se va de alta del hospital, ahí nace un problema. Con respecto a los efectos adversos, representan más de 2 millones por año en cantidad, más de 100.000 en número de muertes por año, más de 36.000 millones en pérdidas económicas,
y es la cuarta causa de muerte. Esto con respecto a los efectos adversos. Y otro problema que está relacionado al manejo de los medicamentos es la no adherencia al tratamiento farmacológico. En este caso, lo teórico es que no vamos a ver asociado el beneficio con el tomar el medicamento. Estos son todos datos de Angloamérica, o sea, de Estados Unidos y de Canadá. Con respecto a la no adherencia al tratamiento farmacológico, se vio que en el mismo centro donde yo trabajo, el 54% de los pacientes no respeta su tratamiento farmacológico seguido del alta hospitalaria, en al menos uno de los medicamentos. Quiere decir que más de la mitad de los pacientes, cuando se van del alta del hospital, al menos un medicamento no lo respetan. Y esta es una relación entre la cantidad de medicamentos que no adhiere el paciente con el incremento de las visitas a la emergencia y con las readmisiones. A medida que aumentan los medicamentos no adheridos, aumentan las readmisiones y las visitas a emergencia. Entonces, viendo este problema, que luego del alta del hospital los pacientes tenían una pobre adherencia o un problema en el manejo de los medicamentos, pensamos con una solución utilizando TICS, bajo esta premisa. La utilización de nuevas tecnologías tiene la potencialidad de mejorar el manejo de los medicamentos. Esto es algo hipotético que no está comprobado, pero bajo esta premisa decidimos, bajo esta hipótesis decidimos nos propusimos a desarrollar, crear y evaluar el uso de una solución web para brindar soporte al manejo de medicamentos al paciente o usuario final. Entonces, para la creación de esta solución, lo que hicimos fue integrar bases de datos. Para mejorar el manejo de los medicamentos, lo que hicimos fue contar con la prescripción al alta del hospital, usar la información de la dispensación de medicamentos del Seguro de Enfermedades de Quebec, que es el RAMQ, que es el seguro público que usan la población acá, y usar una base de datos farmacológica, que utilizamos una base de datos que se llama Vigilance Santé, que es una base de datos canadiense acá. Y ahora vamos a ver las funcionalidades. Cuando empezó este proyecto nos pusimos a pensar las funcionalidades que debe tener una aplicación para dar soporte al manejo de medicamentos, y haciendo focus group llegamos a la conclusión de que estas podrían ser las que tienen mayor impacto y mejorar la administración de medicamentos. La primera es las imágenes de los fármacos. Cuando hablamos de las imágenes de los fármacos, hablamos de mejorar la identificación en la toma del medicamento, corroborando la imagen de la pastilla. Infobuttons para ver para ver más información sobre cada medicamento, horarios y notificaciones, mensajería con el farmacéutico hospitalario. La idea es el paciente se va del alta utilizando la aplicación y puede comunicarse con el farmacéutico del hospital. Búsqueda de efectos adversos, evaluación del medicamento y alertas. Como tenemos la información de la prescripción y la dispensación en la farmacia, pusimos 3 alertas en el sistema, que es medicamentos prescritos pero no dispensados, medicamentos suspendidos pero dispensados, y medicamentos dispensados a una dosis errónea. Esta es la visualización de la aplicación de SAM. Este es un paciente ejemplo, tiene un listado de 3 medicamentos, en donde cada medicamento es una fila y está agrupado bajo un concepto sobre el problema que tiene el paciente. Por ejemplo, en este caso es bisoprolol y tiene problemas con el manejo de la presión arterial, entonces está agrupado bajo esa categoría. Agregamos la imagen de la pastilla del bisoprolol. Esto es, RX es la prescripción y la canasta es la dispensación en la farmacia. Y abajo vemos la posología entrada en la prescripción, 5 miligramos vía oral una vez al día. Más información sobre cada medicamento, la lista de efectos adversos, mensajería para manejar el calendario, y aparte tenemos una evaluación de cada medicamento. Y aparte contamos con otras funcionalidades más en cada sistema. Esto no es una app, es una solución web en la cual es responsive, entonces se puede adaptar a cualquier pantalla. Esta es la versión móvil, o sea, cuando abrimos el sistema desde el celular, vemos el listado de medicamentos y con un sistema de acordeón podemos ampliar las funcionalidades en cada medicamento. Entonces tenemos la amlodipina y tenemos información, efectos adversos, mensajería y la evaluación.
Los infobuttons, la idea es el paciente quiere buscar más información sobre cada medicamento, entonces tiene la opción de cliquear sobre información y va a desplegar, usando una base de datos farmacológica, que es la que nombré Vigilance Santé. Nosotros tomamos este texto y lo ponemos de una forma amigable al paciente, escrito de una forma bastante común. Aparte de más información, tenemos los efectos adversos, en el cual el paciente hace clic sobre efectos adversos, y nosotros lo que hacemos es listar todos los efectos adversos. Esto es bastante transparente para el paciente, en el cual puede ver un listado de efectos adversos. Por ejemplo, dolor de cabeza, 8%, que es la probabilidad de que ese efecto adverso ocurra tomando este medicamento. Esta funcionalidad es una de las más utilizadas por los pacientes. Aparte, para ser un poco más claros, no solamente mostramos el efecto adverso, sino sinónimos que nosotros creemos que es un poco más amigable para los pacientes. Dentro de las otras funcionalidades, encontramos una mensajería. La idea es que el paciente se va de alta utilizando el sistema y puede enviarle una mensajería, un chat al farmacéutico del hospital, si tiene alguna pregunta relacionada con los medicamentos. Entonces cliquea sobre mensajería y abre un chat para poder comunicarse. Nosotros le aclaramos a los pacientes que el farmacéutico está disponible no a las 24 horas, sino en día hábil, y puede responder 2 a 3 veces por día, que es cuando mira el chat. No es todo el tiempo que está en línea el farmacéutico. Hay otra funcionalidad que es una reseña personal o review. La verdad que los usuarios y los pacientes están muy acostumbrados a hacer review de los servicios que tienen, entonces nosotros decidimos poner una reseña personal en cada medicamento. La idea es que es una reseña anónima en la cual el paciente puede escribir su comentario y es visualizable por otros pacientes que toman el mismo medicamento sin identificar al paciente que realiza el comentario. Aparte de dejar su comentario, puede evaluar del 1 al 5 en una escala de Likert los comentarios que tiene sobre ese medicamento. Y ahora vamos a las funcionalidades más complejas. Esas funcionalidades que les acabo de mostrar son funcionalidades bastante, llamémoslas simples, pero tenemos un poco de funcionalidades más complejas que tienden a dar servicios también a los pacientes. Cuando el paciente clica sobre más funcionalidades, abre estas 3 opciones. Esto es para verificar los efectos adversos en todo su listado de medicamentos. Esto es para verificar las interacciones con un nuevo medicamento que tal vez el paciente quiere incorporar a su lista de medicamentos, y un calendario semanal para poder distribuir en horarios y en días su listado de medicamentos. Vamos a ver el Side Effect Checker, que es el listado de efectos adversos. Entonces el paciente cliquea acá y puede tipear su síntoma o efecto adverso para buscarlo en toda su lista de medicamentos. Cuando el paciente lo cliquea, por ejemplo acá sale diarrea, que está producido por 3 de sus medicamentos que el paciente está consumiendo con su respectiva probabilidad de ocurrencia. Esta funcionalidad también es muy utilizada por los pacientes. Dentro del verificador de interacciones, el sistema es bastante parecido. Cliquea sobre más funcionalidades y la idea es que el paciente quiere ver un nuevo medicamento que tal vez el paciente quiera consumir y quiera saber si este nuevo medicamento puede interaccionar con su listado de medicamentos que ya está prescrito. Entonces cliquea sobre interacciones y tiene un buscador en el cual cliquea el medicamento que quiere incorporar, y por ejemplo ibuprofeno, acá sale que tiene un riesgo mayor con olmesartán, y tiene un riesgo incrementado de toxicidad mezclando los 2 medicamentos. Esto es una forma de prevenir la no incorporación de nuevos medicamentos que tal vez sean perjudiciales con su listado de medicamentos. Ahora vamos a la tercera funcionalidad de las complejas. Esto sería el calendario semanal. Esto en los focus group nosotros vimos que esto es algo que solicitan mucho los pacientes y está ampliamente recomendado la utilización por parte de los médicos, que los pacientes usen una planilla donde se distribuyan en horarios cuándo tomar cada medicamento. Recordemos que estamos hablando de pacientes que tal vez estén tomando 5, 6, 10 o 15 medicamentos en los cuales se pueden mezclar.
Acá en Quebec, las farmacias lo que hacen es hacer un pastillero en plástico donde distribuyen los medicamentos. Entonces uno abre un comportamiento, una puertita, y puede sacar los medicamentos para ese horario. Nosotros, basados en ese modelo físico, si quieren, hicimos una versión electrónica, y lo que hicimos fue dividir en los rangos de los días, en la mañana, en la tarde, perdón, al mediodía, a la tarde y a la hora de dormir, los distintos medicamentos. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, y distribuidos en toda la semana. Y junto al medicamento, el horario en el cual el paciente tiene que incorporarlo. Esto es extremadamente muy complejo de hacer por dos cosas. La primera es que cuando los sistemas de prescripción electrónica, la mayoría no tiene todos los horarios en los cuales el paciente tiene que incorporar esos medicamentos. Si bien algunos sistemas permiten brindar esa posibilidad, decir al médico en qué horario tiene que consumir el medicamento, la mayoría de los sistemas, los medicamentos se encuentran incompletos y no están marcados los horarios en los que el paciente tiene que consumir ese medicamento. Nosotros tenemos ese mismo problema, por lo cual lo que decidimos, pues tenemos dos opciones. O le damos la opción al médico de incorporar este dato, a qué hora tiene que consumir el medicamento, o le damos la posibilidad al paciente que elija a qué hora tiene que consumirlo. Nosotros optamos por esta segunda opción, entonces modificar el calendario nos va a abrir una ventana en la cual pregunta al paciente, en este caso, qué tan seguido toma esta medicación, por ejemplo, 2 veces al día, entonces puede setear en qué horario toma ese medicamento. Y aparte, y estas funcionalidades vienen al unísono, porque el paciente marca en este momento en qué horario tiene que consumirlo. En este momento decidimos poner para setear las alertas, y si el paciente quiere ser recordado por un SMS o no. Entonces, al marcar sí, directamente va a recibir en ese horario un recordatorio por el celular. Esas son más que nada las funcionalidades que tiene el sistema, y aparte, como nosotros contamos con información de la prescripción y de la dispensación, lo que decimos es poner alertas para tratar de mejorar la adherencia farmacológica. Entonces, creamos 3 tipos de alerta: prescripto pero no dispensado, medicamentos suspendidos pero dispensado, medicamentos dispensados a una dosis errónea. En este último punto, medicamentos dispensados en una dosis errónea, lo que nosotros elegimos fue una diferencia de más del 20% en la dosis o en la frecuencia en la cual fue dispensado ese medicamento. Si está por debajo o por arriba del 20% de la prescripción, nosotros levantamos una alerta al paciente diciendo que tal vez ese medicamento fue dispensado en una dosis errónea. Esta alerta en este medicamento da la opción de resolver, y cuando lo resuelve sale un listado donde el paciente puede elegir un justificativo por el cual ellos justifican esta alerta. Puede ser que es una alerta correcta o algo que nosotros no tengamos en consideración y el paciente pueda aclarar. Este sistema básicamente tiene 3 usuarios. Uno es el paciente, otro es el cuidador, que está a cargo de los medicamentos del paciente, y otro es el farmacéutico, que lo que hace es supervisar todo este circuito, y aparte lo que puede hacer es responder a los pacientes y ver también las alertas que se generan en el paciente. En la vista del farmacéutico, él tiene un listado de los pacientes que están utilizando el sistema, y cuando ven el profile, cuando ven la información de cada paciente, van a ver el listado de medicamentos y lo ven organizados como medicamentos modificados, medicamentos detenidos o medicamentos que el paciente tiene que continuar. Y si tiene una alerta, lo visualizan en esta pantalla, y aparte, si tienen que mandarle un mensaje al paciente, se lo pueden mandar también por aquí. Básicamente esa es la presentación de cómo funciona y las funciones que tiene el sistema, y lo que estamos haciendo ahora, en realidad ya lo terminamos, la prueba piloto, que tenía por objetivos la evaluación de la aplicación móvil para los pacientes y los cuidadores para mejorar la gestión de medicamentos seguidos de la alta hospitalaria, y lo que hicimos fue un piloto dándole el sistema, enrolando en realidad 100 pacientes y ofreciéndoles el sistema a la mitad de los pacientes, y hacer una evaluación de la usabilidad en el hospital antes de que el paciente se vaya de alta, y
a los 30 días posteriores al alta y a las 2 semanas luego del alta. Perdón, a las 2 semanas luego del alta hicimos una medición de la usabilidad y aparte de 30 días después del alta, lo que queremos hacer es comparar las dos tasas de adhesión usando o no usando el sistema. Los criterios que elegimos para incorporarlos en el programa era haber sido dado de alta de la unidad de clínica médica del Hospital Glenn o MGH, que son dos de los hospitales más grandes juntos a la universidad, ser dado de alta con al menos un medicamento, estar cubiertos por el seguro público de medicamentos RAMQ, que es donde nosotros tomamos los datos de la dispensación, tener 18 años o más, hablar inglés y o francés escrito o hablado, y tener un teléfono inteligente, tablet, laptop, PC con conexión a internet. Y los resultados los recopilamos en la evaluación de la usabilidad, que hicimos un cuestionario de aceptación de nuevas tecnologías y un test de usabilidad. Y aparte, para la medición de la tasa de no adhesión a los 30 días posteriores al alta. Básicamente, este es el piloto que ya fue realizado y lo que estamos haciendo ahora es recopilar los datos para poder publicarlos. Hasta ahora tuvimos bastante buenos resultados, no llegamos a los 100 pacientes enrolados por el tema del COVID, en lo cual perdió relevancia el proyecto, pero pudimos juntar los pacientes suficientes como para tener datos y poder publicarlo. La publicación todavía no salió, por eso yo no puedo mostrarles los resultados que obtuvimos hasta ahora. Y en resumen, los efectos indeseables y la no adherencia al tratamiento farmacológico son un serio problema de salud. El proyecto tiene como objetivo crear y evaluar una aplicación web para mejorar la gestión de medicamentos a la salida del hospital. La aplicación dispone de funcionalidades de alerta, información de cada medicamento involucrando los efectos adversos e interacciones y un sistema de mensajería con el farmacéutico. El estudio de investigación randomiza 100 pacientes en el grupo control y el que utiliza la aplicación. La usabilidad de la aplicación es medida, así como la adherencia al tratamiento luego de un mes a la alta hospitalaria. Y creo que me queda tiempo si quieren realizar algunas preguntas. Yo la verdad me encantaría si me pueden hacer preguntas con respecto a qué funcionalidades sumarían o modificarían en el sistema y qué críticas constructivas sumarían al diseño del estudio. Bueno, eso creo que es todo y muchas gracias y esperamos que los resultados obtenidos contribuyan al avance del conocimiento científico y al desarrollo de nuevas herramientas para el tratamiento de los pacientes. Gracias, muchas gracias. Santi. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para Santiago, igualmente ahí están los contactos de él para que puedan escribirle. Yo tengo una pregunta, Santi, no sé si lo dijiste y se me pasó, discúlpame, pero cuando los pacientes cargan los efectos adversos que alguna medicación les genera, ¿no? Sí. ¿Ese dato lo ven los profesionales? ¿Qué van a hacer con todos esos datos, digamos? ¿Tienen algún objetivo? No, sí, por ahora solamente recopilamos la información y cómo funciona, no es que el paciente carga efectos adversos en una base de datos, sino que funciona como un buscador. Nosotros tenemos los efectos adversos linkeados y de forma estructurada en cada medicamento, o sea, medicamento X produce 50 efectos adversos y nosotros los tenemos clasificados de forma estructurada. Entonces lo que hacemos es brindarle al paciente la posibilidad de un buscador para que busque ese efecto adverso si es que lo tiene en ese buscador. Entonces no funciona como una carga de base de datos. Si bien podemos saber cuántas veces lo usó. Claro. Pero sí, la idea en paralelo es trabajar en una forma de reporte de efectos adversos por parte del paciente, cosa de que sí podamos recolectar los efectos adversos que el paciente dice, pero no los que busca. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Santi. Cualquier